nuestra clase. Vamos a repetir los dos primeros versículos del capítulo 11 que ya vimos al final de la clase anterior. Con vuestro permiso, los vamos a repetir para que la clase, no sé, sea más coherente. Acabábamos de nombrar al rey Shaul. Sí, Sara, tienes razón con lo que dices tú de Pesaj. Volviendo al tema de la corona, también en la noche de Pesaj había una instrucción de no salir de casa. Es verdad que estábamos preparando la salida de Egipto, pero la noche anterior a la salida de Egipto, la instrucción era de no moverse de la casa, no podían salir. Y esto fue el primer Shabbat, Shabbat Parashá de HaChodesh Hazeh Lachem, en que se leía, además de la Parashá normal de la semana, se leía también el capítulo 12º del libro de Shemot, en que aparece esta instrucción de que no podíamos salir por la noche antes de la salida de Egipto. Bueno, entonces veamos a nuestro tema. Acaban de nombrar a Shaul como nuevo rey. Y vimos al final del capítulo 10 que había unos indóciles que no querían aceptar este nombramiento, y Shaul se hace el sordo o se hace el mudo, como dice aquí nuestro versículo, se hace el mudo y no reacciona. La reacción vendrá más adelante, ya la veremos al final de este capítulo 11 que empezamos ahora. Y subió Nahash el Amonita y acampó sobre Yavesh de Gilad, y dijeron todos los hombres de Yavesh a Nahash: pacta con nosotros una alianza y te serviremos. Y les dijo Nahash el Amonita: en esto pactaré con vosotros, en perforaros todo ojo derecho, y lo pondré por una afrenta sobre todo Israel. Ya vimos que la decisión de Nahash, el rey de Amón, de atacar precisamente a la ciudad de Yavesh Gilad, no fue por casualidad, ya que esta ciudad de Yavesh había sido repoblada precisamente por hombres de la tribu de Binyamin. Y ahora el nuevo rey que Israel ha nombrado pertenece a esta tribu de Binyamin. Y tal vez incluso se trate de parientes cercanos del rey Shaul que habitan en esta ciudad de Yavesh. El pacto, la condición que pone Nahash para el pacto, también lo vimos, en perforaros todo ojo derecho. Y ya dije que la gente en aquel tiempo eran suficientemente rudos como para tomarnos al pie de la letra esta condición de perforarse el ojo derecho, que tendrían que entregarles, yo que sé, una bandeja o un cesto con todos los ojos derechos de toda la población. Nosotros vimos también, lo vamos a ver de nuevo, lo que dice el Midrash sobre esto. El Midrash en Yalkut Shimoni trae otras tres opciones. Rabbi Levi dice que se refiere a los sonderos y los arqueros de Israel. O sea, que el rey Nahash pide que le entreguen a los sonderos y los arqueros de la ciudad, que son la niña del ojo de Israel, o sea, son como el ojo derecho de Israel, para que él los mate o para que ellos les sirvan a él, al rey Nahash, contra sus enemigos. La segunda posibilidad, Rabbi Simón dice que se refiere a los sabios del Sanedrín, que son los que supervisan
el comportamiento del pueblo, son el ojo de Israel. Y los sabios, o sea, otros sabios que no nos dicen cuáles son sus nombres, dicen que se refiere al libro de la Torá, en que está escrito que está prohibido casarse con los amonitas y los moabitas. Así les dijo Nahash: traed el libro de la Torá para que extirpe de él el versículo que dice que os está prohibido casaros con los amonitas, y con ello podré pactar con vosotros. Y yo añadí otra nueva interpretación mía, que también podríamos decir que el ojo derecho es el mismo rey Shaul, que acaba de ser proclamado, que representa la nueva esperanza de Israel, el futuro de Israel. Y por eso dice Nahash: lo pondré esto por una afrenta, como una afrenta sobre todo Israel. Bueno, y así están los habitantes de Yavesh con este problema. Versículo 3. Y le dijeron los ancianos de Yavesh: aflójanos 7 días y enviaremos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay salvador, saldremos a ti. Le piden: aflójanos, o sea, suéltanos un poco, déjanos un tiempo de 7 días para que enviemos mensajeros por todo el por todo el territorio de Israel, para pedir ayuda a que vengan a salvarnos. Y si no hay salvador, entonces nos rendiremos y saldremos a ti. Esto parece ilógico. Aflójanos 7 días, danos un tiempo, 7 días para pedir ayuda, para que vengan a luchar contra vosotros y para que no tengamos que cumplir esta condición denigrante que nos estás pidiendo. ¿Por qué va a aceptar Nahash esto que le están pidiendo los ancianos de Yavesh? Pero esto es en realidad la respuesta. Esta es la respuesta, en realidad, en que lo que yo estaba insinuando, que en realidad Nahash se está burlando de Israel. Nahash se está burlando de Israel. No tenéis fuerza, no tenéis... Este rey que acabáis de nombrar no es nadie, no va a conseguir hacer nada. Vosotros estáis sometidos en parte bajo los filisteos y por lo tanto no vais a poder organizaros. Lo que estoy diciendo ahora lo vamos a ver muy crudamente varios capítulos más adelante. No creo que buscar una batalla campal. Yo creo que lo dice. Lo pondré por una afrenta sobre todo Israel. Estoy intentando poneros en ridículo. Creo que ya lo mencioné aquí. No lo decía yo aquí. Bueno, bueno, aquí en la penúltima frase lo decía yo aquí: de este modo piensan ponerlo en ridículo o derrotarlo en el campo de batalla y quitárselo de en medio. Bueno, lo que tú dices, Francesc, que tal vez queda aquí en esta frase: si viene, no va a ser una batalla proporcional. El ejército de Amón es mucho más fuerte, así piensa Nahash, y por lo tanto, en realidad, quieren quitárselo de en medio, o por medio de una derrota en una batalla campal,
o al ponerlo en ridículo ante su propio pueblo, y así pues ya no sirve de nada. Bueno, entonces, ya ves, Nahash no tiene ningún problema en permitir a los ancianos de Yabesh a que vayan a pedir ayuda. Tal vez es lo que quiere, o para poner a Shaul en ridículo, o para vencerlo en el campo de batalla. Y vinieron versículo 4, y vinieron los mensajeros a la Giv'á de Shaul, y hablaron las palabras a oídos del pueblo. Y alzaron todo el pueblo la voz y lloraron. Y aquí que Shaul viene detrás de los bueyes del campo y dijo, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Yabesh. ¿Qué tiene el pueblo que llora? El llanto es la expresión de la impotencia. No saben qué hacer. No tienen ninguna posibilidad. Ni los habitantes de Yabesh, ni los de Giv'á tienen una verdadera respuesta para Nahash y saben que tendrán que aceptar la condición o ser exterminados. Pero cuando lo oye Shaul reacciona de otro modo. Veremos a continuación que dice, prosperó el Espíritu de Dios sobre Shaul. Dice Maimónides en la Guía de los Perplejos, segunda parte, capítulo 45, que el comienzo de los niveles de la profecía es cuando acompaña a un hombre una ayuda divina que le empuje y le anime a una gran buena acción, como a salvar una comunidad importante de manos de los malvados, o de salvar algo importante, o de causar el bien a mucha gente, y que encuentre en sí mismo la iniciativa para ello, que le lleve a la actuación. Esto es lo que se llama el Espíritu de Dios, o el Espíritu divino, o el Espíritu Santo. Y del hombre a quien le ocurra esto, diremos que prospera sobre él el Espíritu divino. Como dice, prosperó el Espíritu de Dios sobre Shaul. Esto ya lo hemos visto en Shimshon, Sansón, que prosperó en él el Espíritu de Dios. Bueno, y vamos a ver ahora aquí a continuación que la reacción de Shaul es rapidísima, ya que todo ocurre en menos de 7 días. Y el rey consigue incluso ocultar sus intenciones a los amonitas para atacar por sorpresa. Volvemos a nuestro texto. Versículo 6. Y prosperó el Espíritu de Dios sobre Saúl al escuchar estas palabras y se enojó grandemente. Y tomó una yunta de bueyes, los desmembró y envió por todo el territorio de Israel en mano de mensajeros diciendo, quien no salga en pos de Saúl y en pos de Shmuel, así se hará a sus bueyes. Y cayó el terror del Señor sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Los desmembró y envió por todo el territorio de Israel, terriblemente parecido a lo que hizo el levita con el cuerpo de su concubina después de que muriera en tierra de Binyamin. Parece como si con ello viniera a repetir, o mejor dicho, a reparar lo que se hiciera en aquella ocasión. En el caso de la concubina de la colina, el levita usó un cuerpo humano, el cuerpo de su difunta concubina, para despertar al público a que vinieran a hacerle justicia. Y el pueblo efectivamente se despertó y respondió
a la llamada. Shaul usa aquí una yunta de bueyes para llamar a la gente. Descuartiza sus bueyes y envía las partes a todas las tribus en una operación relámpago, bajo la amenaza de que quien no venga rápidamente perderá su propia yunta. Y parece ser que esta amenaza era suficientemente fuerte como para que todos respondieran. Cayó el terror del Señor sobre el pueblo. O sea, el terror del Señor viene a decir que aquí hubo algo extraño, algo sobrenatural. No tendrían por qué reaccionar de este modo. El hecho de que reaccionaran de este modo es algo extraordinario. Terror del Señor cae sobre el pueblo. A veces no entiendes lo que pasa y cae el terror sobre todo el mundo. Como está ocurriendo también actualmente con esta pandemia de la corona, de que cae el terror de la pandemia esta sobre todas las naciones y les obliga a los gobiernos a hacer cosas que si lo hubieras dicho esto hace 3 meses nadie se lo hubiera creído. ¿Cómo vamos a parar toda la nación de este modo? Esto es algo increíble. Y tal vez tengan razón aquellos que dicen que todo esto es un bulo, que todo esto es exagerado. Yo no estoy tomando aquí partido ni en favor ni en contra. Solamente estoy diciendo aquí, por supuesto que hay que tomarse en serio las decisiones y que todo esto está dirigido por una mano divina, mucho más allá de lo que los dirigentes de las naciones pueden preparar o pueden decidir por cuenta propia. Está claro que, sobre todo cuando es algo a nivel internacional y que va a sacudir la economía de todas las naciones de este modo, no tan solo de las naciones a quienes afecta directamente, sino también a las naciones que están de momento como espectadores, sus economías también se van a tambalear, porque se acaba el turismo y se acaban ¿cómo se dice? La compraventa, el mundo es un pañuelo, el pueblo global y todo esto de pronto ha desaparecido. Bueno, con esto quiero decir que es algo sobrenatural, no es algo que una mente humana pueda entender. ¿Cómo es posible que todos reaccionen de este modo? ¿Por qué no hay nadie con poder que proteste? Ha habido uno o dos que se lo han tomado a la ligera al principio, pero luego también han participado en todo esto. Ok, todo esto es lo que se llama el terror del Señor, porque esto tiene una meta, tiene una misión. ¿Cuál es la misión de la pandemia esta? No lo voy a decir hoy. Tal vez la semana que viene, si se nos presenta la ocasión. Ya sé que todos estamos intrigados por el significado de esto, pero a veces necesitamos un poco de paciencia para poder entenderlo o para que nuestras palabras puedan ser bien entendidas, bien aceptadas. Versículo octavo. Y los contó en Bezek. Y fueron los hijos de Israel 300.000 y los hombres de Judá 30.000. Los contó en Bezek. Bezek era una ciudad que estaba a unas 12 millas romanas al nombre de Shechem, sobre la carretera hacia la ciudad de Bet-Shean, a una distancia de unos 60 kilómetros de la Giv'á en que vivía Shaul. Aquí abajo tenemos la Giv'á, no sé si veis el puntero,
y aquí está la ciudad de Shem, y Bezek está aquí a unos 60 kilómetros. La importancia de esta ciudad es que está a menos de 20 kilómetros de la ciudad sitiada de Yavesh. Podéis verla aquí, al otro lado del río Yardén, de modo que puede servir de punto de partida donde se reúne el ejército para el ataque. Aquí está la ciudad de Bet-Shean, que va a estar relacionada también con el rey Shaul al final de su reinado. Al final. El Talmud añade otro punto, pero esta vez es halágico, que está prohibido contar al pueblo de Israel. Y por esto el rey Shaul usó unos trozos de cerámica que depositaba cada soldado depositaba un trocito de cerámica y que luego los contaron. Para no tener que contar a las personas, contaron los trocitos de cerámica. Y la palabra bezek significa trozo. Y por lo tanto los contó con los trocitos estos de cerámica. Bueno, entonces depende si poner la palabra en castellano en mayúscula o en minúscula. Si la he puesto en mayúscula es porque entiendo que el verdadero significado es que los contó en la ciudad de Bezek. Pero insinúa también que lo hizo de un modo correcto. Fijaos también en la cantidad, los soldados de Israel que vienen, 300.000 de Israel, y los hombres de Yehudá que vienen 30.000, una décima parte. La proporción es interesante. Y dijeron a los mensajeros que habían venido: así diréis al hombre de Yabesh de Gilad: mañana tendréis salvación al calentar el sol. Y vinieron los mensajeros y anunciaron a los hombres de Yabesh y se alegraron. Y dijeron los hombres de Yabesh: mañana saldremos a vosotros y nos haréis todo lo bueno a vuestros ojos. Al calentar el sol. ¿Qué hora es esta? El Talmud en el Tratado de Brajot se hace esta pregunta al referirse a otro tema. Tenemos 2 horas relacionadas al calentar. La primera aparece en el libro de Bereshit, capítulo 18, al hablar de Abraham, después de hacer la circuncisión, dice que está sentado a la puerta de la tienda al calentar el día. La segunda aparece en el libro de Shemot, capítulo 16, al hablar de la recolecta del maná. Lo recogieron por la mañana, cada uno según su comida, y calentaba el sol y se derretía. O sea que tenemos 2 expresiones: calentar el día y calentar el sol. Se pregunta el Talmud: ¿qué diferencia hay entre ambos horarios? Y la respuesta es que poco después de la media mañana solo calienta el sol. O sea, que cuando estás al sol tienes calor, pero si estás a la sombra aún hace fresquito. Y dice que recogían el maná hasta media mañana, a las 9 más o menos, porque a las 10 ya calentaba el sol y se derretía. En cambio, al hablar de Abraham, se refiere al mediodía, cuando el día calienta. Tanto si estás al sol como si estás a la sombra tendrás calor. Por lo tanto, aquí dice que al calentar el sol, a cosa de las 10, no depende de si tenían horario de verano o no, sino que contamos 4 horas desde la salida del sol, que son también 2 horas antes del mediodía. Y este sería el momento
en que lograrían la victoria. Bueno, entonces llegan los mensajeros a Yabesh y los hombres de Yabesh dicen a Nahash: mañana saldremos a vosotros y nos haréis todo lo bueno a vuestros ojos. El viejo truco para que el enemigo se confiara y bajara la guardia. Es una verdadera proeza que en menos de una semana pudieran avisar a Shaul y él pudiera reunir a todo este ejército de 330.000 soldados en tan poco tiempo y sin que el enemigo se enterara de ello. Está claro que no pudo ser un gran ejército de todas las tribus y es de suponer que llegaron relativamente pocos. Se menciona especialmente a la tribu de Yehudá, que aporta 30.000 soldados. Desconocemos cuántos hombres llegaron de cada una de las tribus, pero podemos dar un promedio de poco menos de 30.000 a cada una de las tribus. 27.000 multiplicado por 11, pues nos da los 300.000 que nos quedan. El hecho de que se mencione a Yehudá por separado del resto de Israel es muy significativo. No es la primera vez que esto ocurre, ni tampoco será la última. Veremos el significado más adelante cuando hablemos del rey David, que es de la tribu de Yehudá, y por qué mencionan siempre a la tribu de Yehudá por separado del resto de las tribus. El ejército se organiza en Bezek y durante la noche atraviesan los últimos 20 kilómetros hasta Yabesh para poder sorprender a los amonitas al amanecer. Versículo 11. Y ocurrió a la mañana siguiente, dispuso Shaul al pueblo en 3 cabezas, y vinieron en medio del campamento en la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta el calor del día. Y sucedió que los que quedaron dispersados, no quedaron 2 de ellos juntos. Y el pueblo dijo a Shmuel: ¿quién es el que dijo Shaul reinará sobre nosotros? Traed a los hombres y los mataremos. Y dijo Shaul: no será muerto nadie en este día, porque hoy ha hecho el Señor liberación en Israel. Desde el momento en que ha sido proclamado como rey, todos le deben respeto y fidelidad. Si hay personas que no quieren aceptar su autoridad, deben considerarse como traidores y en casos determinados merecían la pena de muerte. Así lo declaró el mismo pueblo al final del primer capítulo del libro de Josué, cuando le dicen al nuevo líder que debe esforzarse en su misión y cualquiera que desobedezca sus órdenes será muerto. Claro que aquí no dice que hayan desobedecido las órdenes de Shaul, pero el hecho de no rendirle vasallaje en el momento de su nombramiento puede equivaler a lo mismo, según la opinión que vemos ahora. El rey ha demostrado su valía, nos ha traído la salvación, que era lo que se había puesto en duda. Shmuel no contesta. Quien lo hace es el mismo Shaul, que sigue haciendo muestra de su modestia al impedir que los maten. Se merecen la muerte, pero Shaul impide que los maten. No sé si lo he mencionado yo aquí. Se me ha escapado tal vez el comentario este. Aquí dice que hirieron a los amonitas hasta el calor del día, y esto parece contradecir a lo que habíamos
a la condición que había puesto Shaul. Hemos visto aquí la diferencia que hay entre calentar el sol y calentar el día. Calentar el sol es hasta las 10 de la mañana. Calentar el día es hasta el mediodía. Shaul había dicho, hasta las 10 tendréis la salvación. Y aquí dice que hirieron a los amonitas hasta el calor del día, hasta que calentaba el día. No sé, lo tenía yo explicado en algún lugar, pero se me ha escapado. La respuesta puede ser sencilla, que efectivamente llegan en realidad. ¿Dónde estará esto? Un segundo, lo tenía yo. Voy a buscar aquí en el archivo un segundo, a ver si lo encuentro en algún lugar. Vamos a ver. Disculpadme. Calor del día. Bueno, no lo tengo. Bueno, no sé, se me ha escapado. De todos modos, puede ser que, bueno, la batalla empieza en la vigilia de la mañana. La vigilia de la mañana es a las 3 de la madrugada. Es el momento en que empieza la batalla. Han recorrido el último tramo desde Bezek hasta Yavesh durante la noche y llegan a las 3 de la madrugada y sorprenden a los amonitas y empieza la batalla. Podemos explicar que se cumple la condición de Shaul en que la batalla quedó decidida ya a las 10 de la mañana, pero continuaron acosando a los amonitas hasta el calor del día, y sucedió que los que quedaron fueron dispersados y no quedaron dos de ellos juntos. Bueno, esto es un pequeño detalle que quería mencionar aquí, por si no lo he escondido en otro lugar. Entonces Shmuel dijo al pueblo: venid, vayamos a Gilgal, y renovemos el reino allí. Así que todo el pueblo fue a Gilgal, y allí, en Gilgal, hicieron rey a Shaul delante del Señor. Allí también ofrecieron sacrificios de las ofrendas de paz delante del Señor, y se regocijaron grandemente allí Shaul y todos los hombres de Israel. Renovaremos el reino allí. Renovaremos puesto que la vez anterior había gente que no lo había aceptado. Y ahora que ha demostrado su valía, volveremos a nombrarlo, de modo que su potestad no quede cuestionada. Supongo que en cualquier caso siempre habrá personas que estén descontentas, puesto que nunca se puede satisfacer a todos. Por lo que debemos entender que hasta aquel momento había mucha gente que había puesto en tela de juicio, que lo había puesto a Shaul en tela de juicio, o que quienes lo hicieron eran personas muy importantes, hasta el punto de hacer necesaria esta renovación del reino o de la monarquía. Son los dos pilares sobre los que se sostiene la monarquía de Israel. En primer lugar, la elección divina que vimos en el capítulo 10. Y en segundo lugar, la elección del pueblo, después de que el rey mostrara su fuerza militar, su iniciativa estratégica y su audacia en la batalla. Estamos en el momento en que el pueblo de Israel pasa de la era de los jueces a la de la monarquía. Un momento, estoy viendo la pregunta de Francesc. El pueblo entendiera que con un rey ungido la presencia del Señor era más acentuada. No acabo de entender cuál es tu pregunta. Si puedes explicarlo un poco mejor. Bueno, yo mientras sigo explicando lo que dice aquí, ya desde el juez Gideón vimos que el tema de la monarquía salía
a relucir. El pueblo le pidió a Gideón que se convirtiera en rey, tanto él como su descendencia. Y vimos también la frase de que en aquellos días no hay rey en Israel, cada uno lo bueno a sus ojos hacía. Esta frase se repite varias veces. La falta de monarquía causó graves problemas en Israel. Idolatría, derramamiento de sangre y adulterio, como vimos en los últimos capítulos del libro de Jueces. Y mientras tanto, se desarrollaba también el antagonismo entre las tribus que componían el pueblo y que se iban deteriorando ellas mismas. O sea que era muy grave el hecho de que no hubiera una persona, alguien que tuviera todos los poderes en sus manos. Del Señor al ungir, refrendaba el pacto. Al hacerlo esto en presencia del Señor. Sí, claro, esto sí. En presencia del Señor significa delante del templo, del tabernáculo. Este es el significado básico en todas partes. Bueno, por lo tanto, la construcción de la monarquía es el tema principal del libro de Shmuel, dando así la respuesta a los problemas que aparecen al final del libro de Shoftim. El reinado de Shaul aparece de un modo muy significativo como reparación de los errores cometidos en los capítulos de la concubina de la colina con que se terminaba el libro de Shoftim, como ya hemos mencionado, por el hecho de que Shaul descuartizara la yunta de bueyes, etc. Capítulo 12. Y dijo Shmuel a todo Israel: He aquí, yo he escuchado vuestra voz en todo lo que me dijisteis, y he puesto rey sobre vosotros. Y he aquí, ahora el rey va delante de vosotros. Yo envejecí y encanecí, y mis hijos, he aquí, están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta hoy. Ha llegado el momento de decir las cosas sin tapujos. Shmuel ha estado liderando al pueblo con mucha paciencia y amor, procurando no criticarles por sus malas acciones, sino encontrando siempre las facetas positivas para animarles en el buen camino. Al igual que había hecho su padre, siempre andando por el lado positivo, siempre mostrando lo que somos capaces de hacer mejor y sin criticar la mala actuación de una persona o de otra. Shmuel tampoco había criticado al sacerdote Elí y a sus hijos cuando no tuvo más remedio que transmitirles la profecía, pues lo hizo, porque era una profecía, no puede callarse una profecía que le ha sido emitida, pero él en sí no critica a nadie. Esto no significa que no se haya dado cuenta de los defectos, no significa que no le importe su mal comportamiento, no significa que no pueda enfadarse con ellos. No se está vengando de ellos por haberle abandonado, ni mucho menos. Shmuel sigue el ejemplo de Moshe y de Yehoshua, que se dirigieron al pueblo con palabras de dura crítica antes de despedirse de este mundo, antes de morir. El problema está en que mientras sirve como líder, no puede decir las cosas sin tapujos, ya que el pueblo podría enfadarse y dejar de escucharle.
y mientras no haya un sustituto que tome las riendas del pueblo, la crítica que pueda hacerles será contraproducente. Solo cuando ya tienen el sustituto que han pedido, el rey que han elegido, ha llegado el momento adecuado para que Shmuel, que ya no tiene nada que perder, pueda decir las cosas claras. Para que nadie crea que no hay justicia o que no hay premio y castigo, que son principios de fe en el judaísmo. La justicia divina, el premio y castigo, Dios nos juzga a diario y nos va a juzgar el total de nuestra vida al morir y va a juzgar el total de la historia de la humanidad cuando llegue el momento adecuado. Y habrá premio para los buenos y habrá castigo para los que se hayan portado mal, a no ser que hayan corregido. O sea que siempre debemos procurar ir por las buenas, porque Shmuel siempre iba por las buenas, pero sin olvidar nunca que sigue existiendo la justicia divina y pagaremos por nuestras faltas, a no ser que nos apresuremos a corregirlas antes de que comience el juicio. Por supuesto que tenemos el perdón, tenemos el arrepentimiento. Una persona que ha cometido los pecados más graves que pueda uno imaginarse, desde el momento en que decide sinceramente cambiar de actitud, aunque no lo haya ni siquiera empezado a hacerlo, desde el momento en que decide cambiar de comportamiento, de un modo sincero lo ha decidido, desde este momento ya es otra persona. Dios ya le ha perdonado. Es verdad que quedan secuelas, es verdad que quedan problemas. Por ejemplo, una persona que ha estado fumando, desde el momento que decide dejar de fumar, pues ya le consideramos una persona que está en rehabilitación, pero necesita rehabilitación porque tiene un hábito que tiene que superarlo luego, tiene que dejarlo. Le cuesta dejar de fumar. He decidido hacerlo, pero cada vez que vea un cigarrillo a la vista, un puro, pues yo voy a sentir esta necesidad de fumarlo, o aún sin verlo. También pueden quedar secuelas de enfermedad en los pulmones por haber fumado, un cáncer de pulmón. Y por lo tanto, hay muchas cosas que reparar, hay muchas cosas que corregir, pero el pecado en sí ya está perdonado. Tú ya no eres fumador. Ahora, si recaes, esto ya es otra cosa. Vamos a ver, aquí hay dos preguntas. Francesc dice, la rebelión contra el rey revestía el carácter de rebelión contra el Señor. No, en teoría no. En teoría no. Es algo ya, Dios ha delegado el poder en el rey y ahora estás ofendiendo al rey. Claro que si es un rey que se compromete al 100% con el mensaje divino, entonces esta rebelión contra el rey será también contra el creador. Pero cuando es una rebelión solamente contra el rey, sobre todo cuando no es un rey perfecto, entonces no tiene por qué significar que sea contra el Señor. La pregunta de Teresa. ¿El premio es el cielo y el castigo el infierno? Hay gente que me pregunta si esto existe en el judaísmo y siempre me salgo por la tangente. La respuesta es positiva. El premio es el cielo y el castigo es el infierno, pero hay que matizarlo muchísimo. Porque el cielo no está en el cielo, sino que está aquí en la tierra. Y el infierno no es el infierno, sino que es el exterminio total de tal persona. El infierno
como lo entienden los cristianos, es lo que nosotros llamaríamos aquí el purgatorio. El purgatorio es el lugar en que tienes que expiar tu mal comportamiento para poder acceder al premio. Incluso después de morir, existe la posibilidad de perdonar nuestros pecados cuando son minoría de nuestro comportamiento, cuando son minoría. Con fuego el purgatorio, exactamente. Esto lo vimos en el Kuzari, al final de la primera parte del primer discurso, puedes verlo allí, fuego físico, pues claro que no es físico porque estamos en otro lugar. Mm, eh, ya que me estáis empujando a esto, pues voy a contar una anécdota que yo escuché en primera persona a alguien que se había muerto y que había resucitado, como se dan muchísimos casos hoy en día de gente que muere y resucita. Hace 50 años estos casos eran poquísimos, milagrosos. Hoy en día ya son muy frecuentes, ya se han convertido en rutina. Personas que han sido declaradas como muertas y por lo que sea deciden reanimarlas, revivificarlas, les dan unos primeros auxilios o segundos auxilios y les devuelven a este mundo. Y estas personas al despertar el mismo día o varios días más tarde, porque les da miedo contarlo todo, relatan lo que han visto en el más allá. Se han publicado libros, no solamente de judíos, no solamente de personas creyentes, sino de infinidad de personas ya hoy en día, porque hay muchos accidentes de tráfico en que la gente muere de repente y consiguen devolverlas a la vida y cuentan lo que han visto en el más allá. Y yo escuché a una persona hace ya unos 30 años que tuvo un accidente de tráfico y murió. Y dice que su alma se iba distanciando de su cuerpo poco a poco, vio a la persona que intentaba devolverla a este mundo, vio cómo le daba los primeros auxilios, pero él mientras tanto, su alma mientras tanto ya se había alejado y de pronto entra en un túnel. Y él nos contó así, yo estaba en la yeshiva, él es el primo de la mujer de uno de los rabinos que había en la yeshiva cuando yo estaba aquí, estudiando aquí en Shiloh, hace 30 años. Y dijo que este túnel está recubierto de altavoces en los dos lados, en los cuatro lados, por arriba, por abajo y por los dos lados, altavoces en puestos a tope, en miles de decibelios, que el oído humano no puede soportar. Pero allí ya no tienes oídos humanos, tus oídos ya no son los humanos, pero sigues oyendo y te duele como si lo estuvieras oyendo en este mundo, solamente que en este mundo se te reventaría el tímpano y allí no tienes tímpano y no se te revienta y te duele. ¿Y qué es lo que dicen estos altavoces? Te dicen todas las malas acciones que has hecho y de las que no te has arrepentido y no has corregido correctamente. Y te las repiten así a tope. Todo esto antes de llegar al tribunal, a donde le juzgan. Y luego ocurrió lo que ocurrió, decidieron devolverle a este mundo y lo que ocurrió allí en aquel momento lo dejamos de momento. Pero pues sí, esto es el purgatorio, no tiene por qué ser fuego, a pesar de que nuestros sabios dicen que sí, que es fuego.
y lo dice en realidad el profeta Isaías en el último capítulo y el profeta Zacarías también. Ambos dicen que dan una pequeña, bueno, en realidad es el profeta Isaías el que lo dice en el último capítulo, de que hay un fuego eterno que no se apaga nunca. Sí. Bueno, pero por supuesto esto no es físico, es otra cosa. Hay ejemplos, no sé cómo llamarlo esto, anécdotas o ejemplos en el Talmud, en el primer capítulo del primer tratado del Talmud, tratado de Brajot, en que aparecen personajes que ya han muerto y relatan lo que viven o lo que sienten o lo que les ocurre en el otro mundo, los problemas que tienen allí. Si a alguien le interesa, pues que se haga con una versión no censurada del Tratado de Brajot, que es el primer tratado del Talmud, y allí que busque estas indicaciones. Creo que es al final del primer capítulo. Bueno, volvamos a lo nuestro. Vamos a ver, sí. Versículo 3. M. Contestad sobre mí delante del Señor y delante de su ungido. El buey de quién he tomado y el asno de quién he tomado. A quién he extorsionado y a quién he aplastado. O de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Aquí les pone a prueba, les dice, ¿acaso he tomado yo un buey de alguno de vosotros para mi servicio particular? ¿Acaso he tomado yo el asno de alguien para mi servicio particular? Yo no he hecho nada de esto. ¿Acaso he extorsionado a alguien? ¿Acaso he aplastado a alguien? ¿O acaso he tomado yo soborno con el que me hubiera cegado los ojos? El soborno ciega los ojos, como dice la Torá en el capítulo 23 del Éxodo. Y si ha ocurrido algo así, pues yo os lo sustituiré. Contestad sobre mí. Les hace todas estas preguntas ahora, para que no le critiquen luego a sus espaldas cuando ya no pueda contestar, puesto que está prohibido dejar que la gente se malpiense de nosotros, mientras podamos desmentirlos. Así dice la Torá en el libro de Bemidbar, Números, capítulo 32, y estaréis limpios del Señor y de Israel, significando que no podemos permitirnos quedar mal ni ante el Creador ni ante nuestro prójimo. Estaréis limpios a ojos del Señor y a ojos de Israel. Así dice el versículo. Y es un mandamiento. O sea que está prohibido quedar mal ante la gente mientras podamos desmentirlos. Si esto no es, si no es verdad, si es una excusa mala, pues no. Pero si no es verdad lo que te están acusando, pues tienes que desmentirlos. Hay muchos mandamientos rabínicos destinados a evitar que la gente sospeche que nosotros no cumplimos correctamente la voluntad divina, puesto que con ello hay dos peligros. Sí, exactamente, Miquel, decir que me importa un bledo lo que piensen de mí en el judaísmo, esto no es correcto mientras tú los puedas desmentir con pruebas. Tienes que
poner pruebas de que no es verdad lo que han dicho, a no ser que sean cabezotas de estas que no se enteran de nada. ¿Por qué? Porque hay dos peligros. Vamos a ver cuáles son los dos peligros. En primer lugar, para no dar ejemplo erróneo a los demás, que pueden pensar que si tú, que eres de los buenos, puedes hacer tal cosa que ellos se imaginan erróneamente, entonces ellos también pueden hacerlo. Si tú, que eres de los buenos, haces esto, significa que tu comportamiento, según yo lo he malinterpretado, es un comportamiento correcto. Entonces yo también puedo hacerlo. Tú tienes que decirles, no, yo no he hecho esto. Esto estaría mal y yo no lo he hecho. Y no lo hagas tú tampoco. En segundo lugar, porque si saben que esto que ellos se imaginan que tú has hecho, si saben que está mal, y a pesar de todo tú lo has hecho, significa que tú no les das ninguna importancia al pecado. Y ellos aprenderán de tu supuesta mala conducta a despreciar los mandamientos. No estoy hablando aquí de autocensurarse. No sé qué quieres decir con esto de autocensurarse. Lo contrario, tienes que decir lo que yo he hecho no era lo que tú te imaginas. Yo no me he portado mal. Yo lo he hecho bien. Tú has interpretado mal mi comportamiento. Por lo tanto, hay mandamientos rabínicos denominados por apariencia. Este es el título que se les da, por apariencia, Mar'ita Ain, por la, podéis oírme, tengo aquí, hay que defenderse ante los que piensen los demás, exactamente, sí, esto sí. Muy bien, si el sonido desaparece, avisadme, porque veo aquí, tengo una noticia de que hay problemas. Bueno, por lo tanto, está bien. Hay mandamientos rabínicos denominados por apariencia. No hagas tal cosa por apariencia, porque puedes quedar mal. Que nos alejan de todo aquello que puede convertirnos en sospechosos a ojos de los demás. Como por ejemplo, cuando la leche de almendra era fuera de lo normal, era algo raro. No podía prepararse carne con bechamel de leche de almendra, a no ser que se depositen trocitos de almendra por apariencia, para que se den cuenta de que no es leche animal que está prohibida con la carne, sino que es algo permitido. Hoy en día que tenemos leche de soja y también carne de soja, esta prohibición ha desaparecido. Pero aún así, conviene explicar a los comensales que la bechamel es de tal producto, de tal otro, para quitarse de encima las sospechas. Incluso hoy en día, un rabino le preguntaron si podían comer hamburguesa con queso. Y dijo, sí, porque se van a creer que el queso es de soja. En realidad se trataba de la hamburguesa de soja y el queso de leche, de leche animal. Pero dice que hoy en día todo está, hay carne de soja y leche de soja, y cuando te vean con la hamburguesa con queso, enseguida van a entender que uno de los dos no es de verdad, sino que es de plástico, de soja. Recuerdo que cuando era joven había dejado de comer todo tipo de embutidos, puesto que en España, como ya sabemos, no son kasher, o no había en aquel tiempo, hace 40 años no había. Al llegar al kibutz religioso en el que estuve los primeros años, me encontré que ofrecían salchichas y otros embutidos en el buffet y me costó varias semanas hasta que me atreví a comerlas. Y solamente después de preguntar varias veces si no había ningún problema. Y esto porque me había, bueno, no sé por qué lo he metido yo esto aquí, por el hecho de haber carne
que ya no sabes si es de soja o que, no es, o que es de verdad o tal. Bueno, pues hay de todo tipos. Cuando les dices la verdad, ¿de qué? ¿A qué te refieres, Pinjas? Cuando les dices la verdad de tu actuación, cuando les dices el verdadero motivo de tu actuación, bueno, pues también es verdad. Hay gente que no se lo cree. Ok. Versículo 4. Y dijeron, no nos has extorsionado ni aplastado, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Y les respondió, testigo es el Señor sobre vosotros, y testigo es su ungido en este día, que nada habéis hallado en mi mano. Y dijo, testigo. Bueno, un chiste de Miquel. Muy bien. El versículo 5 dice que Shmuel dice, pone por testigo al Creador y a su ungido, o sea, a Shaul, de que no habéis hallado ningún problema, ningún defecto en mi comportamiento. Y dijo, testigo. ¿Quién lo dijo? Hay quien explica que todo Israel al unísono contestó en singular, todos y cada uno de ellos, soy testigo. Pero puede haber otra respuesta, ya que Shmuel ha puesto a dos por testigos, al Creador y a su ungido. Claro que podemos decir que fue Shaul quien contestó, soy testigo. Pero dice el Talmud en el Tratado de Makot que este es uno de los tres lugares en que apareció el Espíritu Santo en el tribunal terrestre. O sea que se oyó una voz sobrenatural, extraterrestre, angélica, que decía, soy testigo. Los otros dos lugares son el tribunal de Shem, en que se juzgó a Tamar, la nuera de Yehudá, que se sospechaba que se había prostituido, y el famoso juicio de Shlomo, en que no se sabía quién era la verdadera madre. El significado de esta intervención divina es que hay ocasiones en que la decisión humana nos parece sospechosa o tal vez condicionada por datos erróneos, y la intervención divina le da el visto bueno. Claro que esto no ocurre en cualquier ocasión, sino tan solo en momentos cruciales, en tres momentos en toda la historia. El primer lugar fue al demostrar que el embarazo de Tamar no era fruto de prostitución, sino que había sido dirigido por el mismo Creador, que quería que aquella mujer fuera la madre de quien saldría el Mashiach. Se estaba formando en aquel momento la tribu de Yehudá. Yehudá tenía un potencial enorme, pero lo había desperdiciado en sus hijos. Lo había desperdiciado por haberse casado con quien no debería haberse casado. Y le habían nacido tres hijos. Los dos primeros mueren, dejando a Tamar enviudada dos veces. Y el tercero era demasiado joven y hasta que crezca pues va a pasar demasiado tiempo y Tamar hace ¿cómo se dice esto? Un truco para quedar embarazada del mismo Yehuda. De un modo que ya lo hemos explicado varias veces, que esto no es prostitución, lo que hizo no estaba mal, podría haberlo hecho de otro modo, pero el modo en que lo hizo en realidad no estaba mal. Y con esto consiguió quedar
embarazada de Yehudá y ser la madre de Pérez, que va a ser la rama de la cual va a salir siglos más tarde el rey David y luego de él, muchos siglos más adelante, el Mashiach, que esperemos que ya venga ya pronto. Esta fue la primera ocasión. Interviene el Creador en el juicio de Tamar para decir que no, que todo esto viene de mí, que esto no es un error o un pecado que ella haya cometido. En el caso de las dos prostitutas que se pelean por el hijo vivo, hay secretos que nos guardaremos hasta cuando lleguemos al pasaje para explicarlos. Y esto también es algo crucial en la historia de Israel, pero esto, como ya digo, lo veremos más adelante. Y en nuestro caso, se trata de dar el visto bueno a una de las personalidades clave de la historia de Israel, el que hizo la transición de la era de los jueces a la era de la monarquía. Y por lo tanto es necesario que el mismísimo Creador dé testimonio de que Shmuel no se ha comportado de un modo pancista o egoísta. Y por lo tanto, según nuestros sabios, aquí hubo una intervención divina pancista. Búscalo en el diccionario. Una persona que se acopla a todo. Y por lo tanto, aquí debía haber una intervención divina para decir que Shmuel era una persona de fiar y la transición que él hace de la era de los jueces a la de la monarquía, todo esto es parte de un proceso divino, que es cierto que podría haberse llevado de un modo más positivo por medio del pueblo de Israel, pero que al fin y al cabo todo esto es parte del proceso que Dios había planeado. Veremos más adelante cuál era exactamente, bueno, ya lo hemos visto en las clases anteriores, cuál había sido el problema por el que habían adelantado 2 años y medio al plan divino, entre comillas. Si hubieran esperado 2 años y medio, todo hubiera sido de otro modo. Podríamos haber esquivado la monarquía de Shaul y hubiera sido más positivo. Pero, de todos modos, la monarquía estaba dentro del plan divino y el hecho de haberla adelantado, pues esto nos va a traer algunos pequeños problemas, tanto para el pueblo, pero sobre todo para Shaul, pero ya está todo dentro del plan. Ok, por lo tanto, esta fue una intervención divina y creo que ya se nos ha acabado el tiempo y no tendremos más remedio que terminar aquí la clase. El mes que viene, pues tenemos la fiesta de Pesaj, pero aún así espero poder dar clases antes y después. Ya os enviaré exactamente el programa para el mes que viene. Como yo digo, dentro de la fiesta de Pesaj misma, pues no va a haber clase, pero la semana antes y después, por supuesto que va a haber. Y las 4 clases mensuales tendremos que completarlas en la primera semana de mayo, pero no pasa nada. Muy bien, entonces, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Shalom, shalom, Shavua Tov. Hasta la próxima. Shalom.